Bancor está con el agro. Financiación para insumos, compra de maquinaria, seguros con la mejor cotización y mucho más. Bancor, el banco de la provincia de Córdoba. Los cordobeses aportamos mucho al país y en 2026 vamos a aportar una gran cuota de confianza. Plan de reducción impositiva para el crecimiento. Una medida concreta para acompañar la recuperación prevista para el año que viene. Más de 900.000 millones de pesos en alivio impositivo que llegarán a muchas familias y volverán a manos de empresarios cordobeses para impulsar la inversión, generar trabajo y potenciar la producción. Plan de reducción impositiva para el crecimiento. Nuestro aporte de confianza para crecer. Gobierno de la provincia de Córdoba. Utiliza nuestro servicio de área protegida. Con solo presionar un botón en nuestra app, enviaremos una ambulancia con médico y paramédico, para asistir a tus empleados y personas que se encuentren en tu empresa, negocio o institución. Recibí un reporte detallado de forma instantánea. Una vez concluida la asistencia, nuestra app te envía un informe de lo sucedido. Tu área protegida, a solo un clic. Cardiomed Emergencias Médicas, la tranquilidad de estar protegido. Geogénesis, excelencia en productos de higiene y desinfección. Línea de pedidos. Somos mayoristas, somos minoristas. 3585-174006. San Martín 633, Río Cuarto, Córdoba. Seguinos en nuestras redes sociales. Desde el Centro de Reinserción le presentamos la transformación de estos caballos que ingresaron todos con una historia y están listos para ser adoptados, para esta segunda oportunidad que ustedes les pueden dar. Hay más de 80 caballos que esperan tu adopción. Yo adopté 2 yeguas, una preñada, la otra con cría al pie y el famoso Victorino, que es un toyanito que lo amamos. Desde un principio los caballos se mostraron súper agradecidos. Adoptar un caballo es una invitación a vibrar más alto, a estar en este diálogo de confianza, de respeto, que nos enriquece tanto a los caballos como a los seres humanos. El objetivo de esta recuperación de caballos es para que tengan una mejor vida, una vida mucho más natural. Para que vos le des esta oportunidad necesitas tener RENSPA y el pago de una libreta sanitaria, que es lo que nos certifica que te entregamos un caballo totalmente sano. Con el nuevo sistema de transporte en la ciudad, el Troncala unirá los barrios Golf, Soles del Oeste, Villa Dálcar, Barrio Alberdi, 70 viviendas y Sector del Andino. Con este nuevo sistema se podrán hacer hasta 3 combinaciones con el mismo pasaje. Subite a la SAT, subite al cambio. Mirá todo lo que hicimos los cordobeses en 2 años. Mirá. Ya inauguramos 26 escuelas, una escuela nueva por mes. Realizamos además cientos de reformas y arreglos en establecimientos educativos, de norte a sur y de este a oeste de la provincia. Porque la educación no es solo formación, también es contar con la infraestructura para que alumnos y docentes puedan aprender y enseñar en las mejores condiciones. Es un gusto que nuestros hijos formen parte de esta escuela en donde todo funciona y ellos felices. Córdoba eligió invertir en infraestructura para la educación. Con la mirada puesta en el futuro, los cordobeses hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Celebra tus momentos. Panadería Stoll, tradición con calidad. Te esperamos de lunes a viernes de 7 a 13 y de 16:30 a 20 horas. Y los sábados de 7 a 13 y de 17 a 20:30. Sarmiento 551. Pedidos al 462-1211. Deja que tu perro guardián se tome vacaciones. Protege tu casa aprovechando las 12 cuotas sin interés. CMC. Cuando estás seguro, se nota.
Bueno, y luego de retirar a la Argentina de la Organización Mundial de la Salud, el presidente también hizo alusión en una entrevista con un medio francés, una revista francesa, que analizaba también hacer el retiro del Acuerdo de París, ¿no? También, según declaró la periodista Oliver Urtejabi para el diario francés Le Point, Javier Milei, es sabida su concepción, su visión, lo que opina sobre el cambio climático y todo lo que tenga que ver con la Agenda 2030, con la defensa del ambiente. Por eso hoy contactamos a Raúl Montenegro, que es biólogo, pero además es también responsable de FUNAM, para ver cuáles pueden ser las consecuencias de la salida de Argentina, también, por ejemplo, del Acuerdo de París, que por ahora está en análisis, veremos qué sucede. Raúl, buen día, Paula lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo te va? Buen día, un gusto. Igualmente, gracias por el contacto. Queremos saber al respecto de las repercusiones que puede tener esto, ¿no? En una agenda que se viene cumpliendo al pie de la letra, como venía anunciando el propio presidente en la campaña, ¿no? Y por eso fue votado y se está cumpliendo todo lo que está llevando adelante, todo lo que produjo y todo lo que prometió. Bueno, yo creo que la mejor palabra que puede definir lo que está sucediendo en Argentina y sus relaciones con los organismos internacionales es vergonzoso, y yo agregaría la palabra trágico. No solo tenemos un desarme, un desmantelamiento de organismos claves para todo lo que tiene que ver el manejo, la administración de la cuestión ambiental en Argentina, sino que estos alejamientos de organizaciones internacionales, como el caso, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, ya concretado, o esta expectativa para el Acuerdo de París, son realmente lamentables, ¿no? Pero sobre todo demuestran algo que de alguna forma también se está viendo en el caso de la gestión Trump, son los precios que pagan las sociedades por tener presidentes que no saben gobernar o no tienen una idea acabada de lo que significa la interacción con organismos internacionales. En el caso, por ejemplo, de la OMS, ¿qué sucede si de pronto se da una nueva pandemia con algún nuevo virus? O en el caso particular del Acuerdo de París, que ya iba bastante complicado, ¿qué pasa con que se autoexcluya Argentina de un trabajo indispensable como el de reducir la descarga de gases de efecto invernadero, que son los que están provocando el exceso de efecto invernadero y por lo tanto numerosos trastornos a nivel del clima mundial, entre ellos, por ejemplo, los excesos térmicos, ¿no? Claro. Que estamos viviendo, por ejemplo, ahora. Raúl, preguntaba al respecto de esto, ¿no? Para recordar cuáles son los lineamientos del Acuerdo de París, qué significa el Acuerdo de París, porque por ahí se da por sentado, y así como la Organización Mundial de la Salud fue dejada de lado literalmente por el gobierno argentino por cuestionar su gestión de la pandemia, responsabilizándola directamente, en el caso del gobierno argentino, ¿qué pasa con el Acuerdo de París? Además de la reducción de los gases invernaderos, ¿qué otros lineamientos establece el Acuerdo de París? El Acuerdo de París en realidad es la herramienta práctica, la herramienta operativa de lo que es la Convención sobre Cambio Climático, que se firmó ya hace bastante tiempo, allá en la década de 1990. O sea, establece los compromisos que cada país va asumiendo para esa liberación. Obviamente, ser parte del Acuerdo de París, insisto, un acuerdo en donde tal vez no se logró todo lo que era necesario, pero aún eso que se logró no dejaba de ser una partición, una repartición de responsabilidades para reducir la descarga de gases de efecto invernadero. El hecho de que uno abandone justamente la herramienta práctica de la Convención
es retirarse no solo de un acuerdo que era importante, pensemos que ahora dentro de las barbaridades dispuestas por Milei es que se analice también el alejamiento de todo lo que es el área de derechos humanos de las Naciones Unidas. Entonces, esto realmente es una vergüenza y una tragedia, porque ya de por sí el Acuerdo de París se enfrentaba a serios inconvenientes. ¿Por qué? Porque los países principales emisores de gases de efecto invernadero son reticentes a cumplir los objetivos que todos acordaron. ¿Y cómo funciona esa convención? Se acuerda, el Acuerdo de París acuerda no emitir determinada cantidad de gases, el que emite paga o compensa, digo, hay como todo un sistema que en definitiva me parece que en el mundo capitalista el que más dinero tiene, más puede emitir y más daño puede hacerle al ambiente, ¿o no? Sí, básicamente acordemos que no hay penalidades. O sea, es un acuerdo que va a funcionar en base, yo diría, a la responsabilidad de cada uno de los signatarios de tratar de alcanzar los límites, en función obviamente de sus posibilidades, que se imponen en el acuerdo. Entonces eso me parece que es lo más importante. Sea que al salir de un sistema como estos, obviamente Argentina no es el país con mayores emisiones, pero al ser parte del Acuerdo de París lo debilita. Y frente al conflicto que hay entre los principales liberadores de gases de efecto invernadero, por caso Estados Unidos, por caso Rusia, por caso China, hace que trastabille el acuerdo, ¿no? Por eso decía de que no solamente es una vergüenza y es una tragedia, pero sobre todo es una irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque en este momento la biosfera y de alguna forma todos los países que están dentro de la biosfera no solo están recibiendo los efectos negativos del cambio climático global, sino su combinación, por ejemplo, con algunos fenómenos que tenían origen natural, pero ahora se han enredecido, como el caso de todo lo que es el fenómeno del Niño y la pérdida de biodiversidad, ¿no? Entonces, realmente es muy vergonzoso que un país que aparte ha tenido un protagonismo muy fuerte en la Convención de Cambio Climático, insisto, Argentina ha tenido un protagonismo en la elaboración, no solamente lo que ¿En qué momento, Raúl? Sí. ¿En qué momento fue eso? Esta participación ha sido primero, y de hecho nos ha tocado a nosotros mismos participar en lo que fue la redacción del convenio, y posteriormente en lo que hace el Acuerdo de París. Eso ha sido en las últimas gestiones de gobierno. O sea, en todas las gestiones de gobierno ha habido, incluso de distintos signos políticos, de distintos partidos políticos, ha habido una cierta, no vamos a decir perfecta política de Estado, pero ha habido una cierta coincidencia. En realidad, la primera decisión que contrarresta y rompe toda esta especie de pequeña tradición de ir acompañando el Acuerdo de París es el gobierno de Javier Milei, ¿no? Raúl, ¿y es una convención, es una declaración de principios? ¿Había un aporte económico? ¿Qué tenía que hacer Argentina para estar en el Acuerdo de París más allá? ¿O es un cuestionamiento político desde el avasallamiento ideológico que propone el gobierno desde el momento de tratar de fraude al Acuerdo de París, a la OMS y a todas las instituciones ahí más globales? Bueno, lo que pasa, y un poco disculpas por ser calificativo, pero cuando uno tiene analfabetismo presidencial es muy difícil atacar ese analfabetismo. ¿Y por qué digo esto?
porque el Acuerdo de París se logró con la participación de una cantidad de países, insisto, con una fuerte participación técnica en toda la parte protocolar de Argentina. Entonces, el formar parte de ese acuerdo implica de que el país adhiere y trata de conseguir los límites que allí se establecen. Me parece realmente temerario calificar de fraude, ponerle cualquier otro adjetivo calificativo a un convenio, como el caso del cambio climático global y a sus herramientas, como es el caso, por ejemplo, del Acuerdo de París, cuando tienen por detrás un consenso internacional formidable, ¿no? Pero claro, insisto, cuando hay analfabetismo presidencial y sus equipos de trabajo, donde lo importante es dar noticias grandilocuentes sin entender lo que sucede, realmente es un golpe muy fuerte, no solamente para la propia Argentina, porque perdemos credibilidad internacional después de que varios gobiernos han fortalecido el acuerdo, sino que además pasamos a formar parte un poco de los gobiernos tierraplanistas, como es el caso de Trump, o sea, gobiernos que descreen de las vacunas, gobiernos que descreen del cambio climático, gobiernos que en última instancia hasta deben descreer de la pérdida de biodiversidad. Entonces, yo creo que no se trata en este caso de que al irse del Acuerdo del París uno entra en una serie de ahorros o que de pronto va a haber un país más rico porque aporta menos a ciertos procesos para reducir la descarga de gas invernadero. No. En realidad es una torpeza política, una torpeza técnica, una torpeza social y una torpeza ambiental, ¿no? Raúl. Yo como argentino me siento realmente muy avergonzado de lo que está pasando en este momento en nuestro país. Raúl, le agradecemos la participación en Punta la M, muy claro, como siempre. Muchas gracias. No, falta más. Que tengan muy lindo día. Hasta Igualmente, luego. Raúl Montenegro, biólogo, también el responsable de FUNAM, explicando las posibles consecuencias, ¿no?, de la salida. Todavía está en análisis del Acuerdo de París por parte de Argentina. Geogénesis, excelencia en productos de higiene y desinfección. Línea de pedidos. Somos mayoristas, somos minoristas. 3585-174006. San Martín 633, Río Cuarto, Córdoba. Seguinos en nuestras redes sociales. Bancor está con el agro. Financiación para insumos, compra de maquinaria, seguros con la mejor cotización y mucho más. Bancor, el banco de la provincia de Córdoba. Utiliza nuestro servicio de área protegida. Con solo presionar un botón en nuestra app, enviaremos una ambulancia con médico y paramédico, para asistir a tus empleados y personas que se encuentren en tu empresa, negocio o institución. Recibí un reporte detallado de forma instantánea. Una vez concluida la asistencia, nuestra app te envía un informe de lo sucedido. Tu área protegida, a solo un clic. Cardiomed Emergencias Médicas, la tranquilidad de estar protegido. Celebra tus momentos. Panadería Stoll, tradición con calidad. Te esperamos de lunes a viernes de 7 a 13 y de 16:30 a 20 horas. Y los sábados de 7 a 13 y de 17 a 20:30. Sarmiento 551. Pedidos al 462-1211. Mirá todo lo que hicimos los cordobeses en 2 años. Mirá.
ya está muy avanzado el nuevo Hospital del Noroeste, con sala de emergencias, UTI, consultorios, internación y equipamiento para diagnóstico. En Belleville construimos el nuevo hospital regional, que dará respuesta a más de 120.000 vecinos del departamento Unión. Y Huinca-Renancó se consolida como polo sanitario regional con el Hospital René Favaloro, que se convertirá en un centro de alta complejidad. Tener un hospital acá con todos los servicios va a cambiar todo. Que los pacientes no tengan que viajar para atenderse es un alivio enorme. Córdoba eligió invertir en infraestructura sanitaria. Con la mirada puesta en la salud, Los cordobeses hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Con el nuevo sistema de transporte en la ciudad, el Troncala unirá los barrios Golf, Soles del Oeste, Villa Dálcar, Barrio Alberdi, 70 viviendas y Sector del Andino. Con este nuevo sistema se podrán hacer hasta 3 combinaciones con el mismo pasaje. Subite a la SAT, subite al cambio. En el 2026, los cordobeses aportamos nuestra cuota de confianza. Plan de reducción impositiva para el crecimiento. Un plan con beneficios concretos para vos que sos industrial. Si facturás menos de 3.200 millones de pesos anuales o estás incluido en la Ley de Promoción Industrial, vas a tener alícuota cero de ingresos brutos. Y si estás dispuesto a invertir en el noroeste o en el sur de la provincia, accedes a desgravaciones de hasta el 100%. Plan de reducción impositiva para el crecimiento. Nuestro aporte de confianza para crecer. Gobierno de la provincia de Córdoba. Mirá todo lo que hicimos los cordobeses en 2 años. Mirá. Equipamos a nuestras fuerzas de seguridad con 15.000 chalecos balísticos, uniformes, armas de fuego y 24.000 armas no letales. Además, entregamos 200 cámaras corporales y 3.600 teléfonos policiales. Incorporamos 400 camionetas y 600 motos que fueron distribuidas en comisarías de norte a sur y de este a oeste de la provincia. Porque para proteger a los vecinos, primero tenemos que proteger mejor a los hombres y mujeres que nos cuidan. Tener buen equipamiento te da tranquilidad para trabajar. Salís a la calle mejor preparado y eso se nota. Es más seguridad para todos. Córdoba eligió equipar a sus fuerzas de policía. Con la mirada puesta en la seguridad, los cordobeses hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. En Alfredo S. Mondino entendemos que el éxito en el campo es un trabajo de equipo. Estamos comprometidos con la excelencia en ganadería, cereales e insumos, ofreciendo soluciones innovadoras y un servicio personalizado. Desde nuestras ferias mensuales hasta nuestras alianzas estratégicas, trabajamos por un agro más eficiente, sustentable y conectado. Confianza que trasciende generaciones. Alfredo S. Mondino, tu socio en el campo desde 1982. En el 2026, los cordobeses aportamos nuestra cuota de confianza. Plan de reducción impositiva para el crecimiento. Un plan con beneficios concretos para vos y tu familia. Por ejemplo, si sos propietario único de una vivienda valuada en menos de 140 millones de pesos, vas a pagar hasta un 25% menos que el año pasado. Y si no estás dentro de esta categoría, según la propiedad, vas a pagar lo mismo que en el 2025 o con actualizaciones inferiores a la inflación. Plan de reducción impositiva para el crecimiento. Nuestro aporte de confianza para crecer. Gobierno de la provincia de Córdoba. Desde el Centro de Reinserción le presentamos la transformación de estos caballos que ingresaron todos con una historia y están listos para ser adoptados, para esta segunda oportunidad que ustedes les pueden dar. Hay más de 80 caballos que esperan tu adopción. Yo adopté 2 yeguas, una preñada, la otra con cría al pie y el famoso Victorino, que es un toyanito que lo amamos. Desde un principio los caballos se mostraron súper agradecidos. Adoptar un caballo es una invitación a vibrar más alto, a estar en este diálogo de confianza, de respeto, que nos enriquece tanto a los caballos como a los seres humanos. El objetivo de esta recuperación de caballos es para que tengan una mejor vida, una vida mucho más natural. Para que vos le des esta oportunidad necesitas tener RENSPA y el pago de una libreta sanitaria, que es lo que nos certifica que te entregamos un caballo totalmente sano. En el 2026, los cordobeses aportamos nuestra cuota de confianza. Plan de reducción impositiva para el crecimiento.
Un plan con beneficios concretos para vos que sos empresario o emprendedor. Ingresos brutos cero si vas a invertir en el sector de la educación, la salud o nuevas inversiones. Plan de reducción impositiva para el crecimiento. Nuestro aporte de confianza para crecer. Gobierno de la provincia de Córdoba. Deja que tu perro guardián se tome vacaciones. Protege tu casa aprovechando las 12 cuotas sin interés. CMC. Cuando estás seguro, se nota. Vamos a hablar de educación y en el marco de la campaña nacional por la alfabetización es que vamos a hablar del resultado del tercer informe que hace Argentinos por la Educación junto con 200 organizaciones de la sociedad civil de todo el país con este relevamiento permanente que hacen y en este caso por la metodología, por los enfoques de alfabetización que cada jurisdicción aplica, ¿no? Y por supuesto queremos saber Córdoba y qué significa que una u otra jurisdicción aplique tal o cual enfoque. Le vamos a preguntar a Leire Sáez Guillén, que es analista del Observatorio Argentinos por la Educación y que ya está en contacto con Puntal AM y le agradecemos. Buen día, Leire, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por el contacto. Contanos de qué se trata este tercer informe que han elaborado y qué son estos resultados que están compartiendo y cómo involucra a Córdoba puntualmente. Bien, bueno, tal cual venís mencionando en este último informe que hicimos desde Argentinos por la Educación, nos enfocamos un poco para poner en contexto primero, ¿no?, de dónde sale este informe. Todo surge a raíz de un informe que hicimos el año pasado, en el cual, con los datos de las últimas pruebas regionales, que son las pruebas que realiza la UNESCO, veíamos que en Argentina, en tercer grado, o sea, chicos de 8 años, solo 1 de cada 2 comprende un texto básico, ¿no? Entonces, actualmente vemos que chico de tercer grado, la mitad no comprende lo que lee. Un poco esto también nos puso el foco en la urgencia de empezar a revertir esta calidad educativa desde temprano, ¿no? Porque muchas veces uno creía que en la secundaria recién empezaban los problemas, y esto nos muestra que, bueno, ya desde que los chicos están en los primeros años, o sea, de nuevo 8 años, la mitad no comprende un texto y obviamente esto después repercute en el resto de la trayectoria educativa, ¿no? Para ponerte un dato, cuando vamos al último año de la secundaria, vemos que este número desciende a 13 de cada 100 chicos que llegan en tiempo y con los conocimientos básicos que deberían tener para esa edad. Entonces, un poco a raíz de este número empezamos con una campaña por alfabetización, justamente en pos de pongamos importancia en este tema. Logramos que en el año 2023 los 6 precandidatos principales a presidente firmaron este compromiso por la alfabetización y también 18 de los 24 gobernadores, y creo que todo esto se vio concretizado en julio del año 2024, el año pasado, donde vimos que salieron 24 planes jurisdiccionales de alfabetización y un plan nacional de alfabetización, ¿no? Como ya una política concreta en pos de abordar este tema. Entonces, bueno, a partir de esto, un poco también nuestro rol fue, como mencionabas al principio, de monitoreemos cómo viene avanzando cada plan provincial, el plan nacional, justamente en pos de, obviamente, si vemos que hay resultados y cómo viene evolucionando el tema de la alfabetización en nuestro país. Entonces, un poco yendo a este último informe más en concreto de qué es lo que vimos y qué monitoreamos acá, fue justo este tema de los métodos, que para decirlo simple es, bueno, cómo enseña cada una de las provincias a leer y a escribir a sus estudiantes, porque obviamente dentro de los métodos hay una variedad y ahí vimos, bueno, en nuestro país, dado que la educación básica depende de cada una de las provincias puede elegir cómo enseñar. Y ahí algunos respondieron, la mayoría respondió, me parece que solamente por lo que vi 2, Buenos Aires y Formosa, fueron las jurisdicciones que no respondieron. Exactamente, el relevamiento que hicimos era un relevamiento obviamente opcional, la provincia podía responder o no. Tal cual mencionabas, Buenos Aires y Formosa son las únicas 2 provincias que no nos respondieron. Del resto que tenemos, de las provincias, vemos que hay 19 que dicen haber establecido un método específico, yendo a este tema último que veíamos, hay 19 provincias
que ponen un método específico. Entre estos métodos que tenemos, ¿no? 5 provincias, que en este caso sería la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chubut, Corrientes, La Rioja y San Juan, que ponen un método llamado fonológico, que este método básicamente es, bueno, un poco creo que nos enseñaron a nosotros de asociar cada una de las letras con su sonido, o sea, la forma de la letra con el sonido, sería un método como mucho más estructurado. Y por otro lado, después tenemos provincias que ponen el método llamado más constructivista o global, que en este caso tenemos a Jujuy, a Neuquén y a Río Negro, que básicamente esto, en vez de hacer letra con sonido, es más aprender a leer a partir de textos, más de un contexto más global, ¿no? Leer el texto, ver imágenes, ver dibujos y asociarlo al sonido y a cómo se escribe esto. Después del otro lado tenemos ya lo que serían los enfoques equilibrados, ¿no? Que el equilibrado un poco es agarrar las mejores prácticas de estos 2 enfoques que te mencioné, el fonológico y el constructivista, y obviamente también adaptarlo los docentes a cada una de las escuelas, ¿no? Me pasó que hablando con docentes te mencionan, mirá, capaz que en la provincia tenemos X método, en este caso ya sea el constructivista, el fonológico, el equilibrado, pero después también depende mucho de los chicos que tengo en el aula y con los cuales tengo que trabajar. Pero la mayoría, 19, usan el equilibrado entonces, que es como una mixtura de los que mencionaste anteriormente. En realidad sería 19 definen un método. De estos 19, 5 tenemos este fonológico, que es este estructurado. Después 3 tienen este más global. Y después el equilibrado sería el restante, ¿no? Que está Catamarca, está Entre Ríos, Salta, Santa Fe, Tierra del Fuego. ¿Córdoba cuál utiliza? Córdoba se encuentra, justo vamos a ese punto, se encuentra en el grupo de 3 provincias, que sería Córdoba, Santa Cruz y Santiago del Estero, que no define un método específico. O sea, es una de las provincias que se encuentra en este lugar de no definir un método específico. ¿Y eso también, está bueno, está mal? ¿Cómo se lee ese dato? Bien, acá 2 cosas para mencionar. El tema de los métodos, si está bueno o malo, cuando vamos a ver la evidencia, algo que sí está establecido es que cuanto más vulnerable es la población, más estructura necesita. O sea, este primer método fonológico de asociar la letra al sonido. O sea, realmente es verdad que el chico con menos posibilidades en el hogar, el chico más vulnerable, necesita más estructura para lograr aprender mejor. Entonces, esto sí es algo que está en la literatura muy establecido. Después, sin embargo, obviamente cada método tiene evidencia positiva y tiene evidencia según el contexto. Y que respecto a no definir, creo yo que acá un poco la provincia deja lugar al maestro, esto que hablábamos, ¿no? Deja esta libertad al maestro de ver qué es lo mejor según el aula y según el grupo de chicos con el que trabaja, que un poco las provincias de enfoque equilibrado, enfoque mixto, es un poco similar, ¿no? Porque hay escuelas que van a aplicar un método, escuelas que van a aplicar otro. Creo que en el fondo lo importante acá es ver, bueno, cuál es el método que sirve según los alumnos y también, obviamente, este foco en la alfabetización de nuevo, ¿no? Creo que una provincia diseñe y haga un método en particular también habla de que le está dando importancia a esta alfabetización, a esto que hablamos del compromiso. Entonces, obviamente que esto de que no haya un método tampoco sea en parte por no estar dándole esta atención a esto, ¿no? Pero si no, obviamente... No, pero después están las estadísticas y los números y bueno, y entonces debe haber una relación entre la metodología aplicada y los resultados, inevitablemente, ¿no? Exactamente. A priori todo esto sería como una descripción de cómo vienen avanzando, qué aplican y qué eligen, y esto que te mencionaba, obviamente, que cuanto más estructurado, mejor funcionan las poblaciones más vulnerables. Después, eventualmente, vamos a estar viendo los resultados, ¿no? El año pasado, en noviembre, por primera vez desde el año 2016, se evaluaron las pruebas a aprender en 3er grado, porque hasta ahora las pruebas a aprender, que son estas pruebas de lengua y matemática que realiza la Secretaría de Educación en todos los chicos del país, se realizaban en 6º grado de la primaria y en 6º año de la secundaria. Lo que sucedía ahí es que llegábamos tarde, ¿no? Porque ya veíamos a los chicos en los últimos años de cada ciclo y ya llegábamos tarde para ver qué es lo que necesitábamos. Con estas pruebas de UNESCO, estas pruebas regionales, vimos el dato de 3er grado, entonces al ver también esta urgencia, ahora el año pasado ya se evaluó en todas las escuelas del país con esto de con las pruebas a aprender en 3er grado, entonces ahora en abril vamos a tener los resultados y creo que ahí es un primer paso importante, ¿no? Para ver cómo está cada una de las provincias y ver, bueno, obviamente si los planes vienen evolucionando de forma favorable o no en pos de esta mejora de la educación de calidad desde el principio. Leire Sáenz Guillén, muchísimas gracias por el contacto como siempre.
Muchas gracias a ustedes y que tengan un buen día. Igualmente, del Observatorio Argentinos por la Educación, con el resultado del tercer informe. Y esto, ¿no? La no definición. Córdoba está entre las jurisdicciones que no definen un método específico de alfabetización, sino que lo dejan librado a cada maestro según el contexto del aula. Veremos en abril qué números tienen directamente en la repercusión del aprendizaje, en los números de la provincia ya en sí. Pausa, ya seguimos. Se busca la regulación de los denominados trapitos, ¿no? La gente que cuida coches o que limpia vidrios en las esquinas. Gabriela Abrile es con quien vamos a charlar ahora. Estamos en el Consejo Deliberante, nuestro móvil está allí. Marce, los escuchamos, adelante. Muchísimas gracias, Paula, y tal como lo decías, el tratamiento del espacio público, como para decirlo de alguna manera, y lo que conlleva también el trabajo informal que realizan los trapitos en las calles de Río Cuarto. Bueno, es un poco lo que seguramente va a ser de tratamiento en estas primeras semanas en el Consejo Deliberante y también en particular de la primera minoría. Por tanto, vamos a estar dialogando con Gabriela Abrile. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por recibirnos. Contanos de qué se trata el proyecto. Hola Paula, hola Marcelo. Bueno, estamos esperando el proyecto que va a presentar el Ejecutivo, que tiene que ver con fundamentalmente con los trapitos, ¿no? Que creemos, bueno, vamos a ver qué es lo que presenta el Ejecutivo. Nosotros creo que está bien, me parece que es un paso adelante, siempre y cuando sabiendo que detrás de esto hay familia y hay gente que utiliza esto como para tratar de contener a su familia, de llevar alimento a su familia. Yo creo que es importante, que está bien, que hay que tratar de sacarlos de la calle, pero fundamentalmente hay que tener contención social, porque sabemos toda una problemática que hay detrás de esto, ¿no? Después de las repetidas crisis en la Argentina, hay un tejido social que está roto y que hay que tratar de recomponerlo, que eso también lleva tiempo, pero creo que también hay que ocuparse de eso. Me parece muy bien que hay que liberar la vía pública. Yo creo que no tiene que haber trapitos, que no tiene que haber vendedores ambulantes, pero hay que tener un abordaje global y sistémico del problema, no solamente sacarlo, sino tratar de darle contenido social a un montón de riocuartenses que la están pasando mal, ¿no? Porque hay muchos que no salen a la calle a hacer este trabajo, pero también la están pasando mal. Entonces me parece que hay que tener una mirada mucho más sistémica, una mirada mucho más global, para tratar de darle una solución definitiva y que no sea siempre un ida y vuelta, ¿no? Que vos lo saques por un tiempo y que vuelvan de nuevo a estar en la calle. Lo importante es que tengan una salida laboral, sería lo ideal, que tengan una salida laboral, pero fundamentalmente que tengamos también un proyecto de contención social aunado a este proyecto que no pueden estar en la vía pública, ¿no? Decías lo del tejido social y hay un aumento general de todo, ¿no? Los mismos merenderos, uno observa que en las calles cada vez hay más trapitos, este marco regulatorio termina siendo una manta corta, digo, si no está bien hecho, que nos tapemos la cabeza y nos tapemos los pies, que volquemos a mucho más gente a situaciones de aún mayor precariedad a la cual están. Por eso te digo, tiene que ser una mirada sistémica, integrada y global. Sacarlos por sacarlos no va a servir de nada porque van a seguir estando. Ahora, si le damos una solución, si logramos que puedan tener capacitaciones laborales, que tengan la posibilidad de tener un trabajo digno, que creo que es lo importante, creo que ahí vamos a tener una mirada mucho más sistémica. Si no, si solamente lo ponemos en algo prohibitivo, se van a ir un tiempito y van a volver porque las necesidades lo hacen estar acá. Yo no creo que nadie quiera vivir de la voluntad que tenga uno de darle algo o no darle algo, porque nunca, siempre te levantás con una incertidumbre. Me parece que hay que tener una mirada mucho más sistémica, mucho más global y mucho más integrada a este problema, que es real, que los índices de pobreza, si bien han bajado, siguen estando, que hay una pobreza estructural. Te vuelvo a repetir, que las diferentes crisis tan profundas que hemos tenido han llevado a una pobreza estructural, que esa pobreza estructural hace que exista esto, ¿no? Me parece que si lo primero que tenemos que pensar es darle contención, no solamente a los que están en la calle, a todo el que está, al que no logra satisfacer sus requerimientos mínimos, sus necesidades básicas, tratar de contenerlo socialmente, tratar de generar empleo, tratar de generar trabajo
y cuando tengamos una mirada sistémica y global del problema, yo creo que ahí recién vamos a poder darle una solución definitiva. Decía, la capacitación puede llegar a ser una salida, una punta de iceberg importante en cuanto al aprendizaje de un oficio, la aplicación de otras vidas incluso. Sí, también ayudarlos en la conformación de cooperativas para que ellos puedan seguir de a poquito, por lo menos la ayuda inicial, el Estado tiene que ser en que los encamine, que hay otra cosa y que es más digno para ellos también poder hacerlo. Te vuelvo a repetir, creo que yo estoy convencido que no tiene que estar en la vía pública, parto de esa premisa, no tienen que estar al igual que los vendedores ambulantes, no tienen que estar, pero obviamente que hay que tener una mirada mucho más global del problema y saber que es parte de una problemática y hay que abordarla en forma integral esa problemática, ¿no? Bueno, ¿entraría este jueves? Mira, el proyecto todavía no está, así que estamos esperándolo y cuando lo traigan obviamente vamos a tratar de trabajarlo como lo debemos trabajar, nosotros como bloque desde Primero Río Cuarto y a partir de ahí proponer las mejoras que nosotros creemos que puede tener y obviamente esperar si el oficialismo nos toma o no esas mejoras. Hasta ahora hemos podido en muchas cosas avanzar en forma conjunta, vuelvo a repetir, creo que no tienen que estar y a partir de ahí creo que tenemos que ver la forma de que podamos votarlo entre todos, ¿no? Cada uno con su impronta, cada uno con su lógica, pero fundamentalmente trabajando el proyecto seriamente. Pauli, bueno, de la ocupación, de la territorialidad, del espacio público de los trabajadores, los trapitos, cómo se puede llegar a tratar precisamente, qué se le puede llegar a dotar, mejorar en las próximas semanas, cuando obviamente ya está en curso aquí en el seno deliberativo. Brevemente preguntarle a Gabriel, no sé si me escucha, cuando puedan leer el proyecto, si desde el bloque ya han discutido o han visibilizado alguna opción, ¿no? Para si se saca, si se traslada esta fuerza laboral informal de la calle, cuáles serían las ideas o los ejes por los cuales navegarían esas ideas para generar puestos de trabajo, bueno, más formales. Creo que una salida podría ser la conformación de cooperativas, que el municipio apoye la posibilidad de conformar cooperativas de trabajo para que ellos puedan desplegar su arte, que es el del lavado de los autos en forma más formal de lo que están ahora. Me parece que pongan un espacio físico. Sí, por ejemplo, que tengan la posibilidad y que de lo social el municipio los trate de capacitar, los trate de ayudar, de ver cómo se hace toda la contención social que hoy se está trabajando. Y creo que también el municipio tiene que tratar de lograr el desarrollo de Río Cuarto. Me parece que es muy importante que el municipio acompañe, no que vaya a ayudar a empresas, pero mira, yo siempre pongo el mismo ejemplo y lo llevo al tema de la salud. El polo de la salud es un polo sanitario que genera, es el tercer empleador en la ciudad de Río Cuarto. Es empleo de calidad porque es empleo en blanco, casi un 95% del empleo es un empleo en blanco. Y si vos lográs que, por ejemplo, se abra una nueva clínica en la ciudad de Río Cuarto, privada obviamente, eso generaría empleo no solamente al sector de la salud, sino tiene que ver con el sector inmobiliario, tiene que ver con el sector comercial, tiene que ver con el sector del transporte y empezar a poner en marcha toda una rueda que tiene realmente un impacto positivo en la ciudad. Yo creo que el municipio tiene que tomar estas iniciativas de acompañar al privado, de que se abran nuevos lugares laborales y tratar de tener la gente capacitada con cursos de formación para que ellos puedan reintroducirse en el mercado laboral formal. No es fácil, uno sabe que es un proceso largo, que es un proceso que lleva tiempo, pero creo que Río Cuarto lo tiene que hacer y lo tiene que tratar y tiene las condiciones para hacerlo. Por eso te digo, no es solamente sacarlos. Si lo sacamos, lo que estamos haciendo es escondiéndolo. Lo que tenemos que hacer de una vez por todas es tener un programa para que los podamos reinsertar formalmente en un ambiente laboral, porque creo que es lo más digno también para ellos, ¿no? Porque hoy están viviendo de la voluntad que tiene alguno de darle algo, no darle nada. Me parece que eso tampoco no es justo, ¿no? Si vemos solamente desde el problema, los trapitos en la calle, y nos paramos solo del problema, creo que vamos a volver a fracasar en esta política pública. Ahora, si tenemos una mirada mucho más integrada,
mucho más sistémica, que tiene que ver con la contención social, con las condiciones en las que viven, cuáles son las problemáticas por las que están en la calle, si ayudamos al desarrollo, y esto lo que quiere decir tener una mirada más sistémica y global e integrada, creo que vamos a tener una solución definitiva, que es lo que nosotros tenemos que buscar para cada uno de los riocuartenses, ¿no? Bien. Gracias, Gabriel, muy amable. Gracias a ustedes. Chao, Paula. Hasta luego, Marcelo, chao. Hasta luego, hasta luego. Bueno, nos vamos a la pausa y nos vamos a ir... Celebra tus momentos. Panadería Stoll, tradición con calidad. Te esperamos de lunes a viernes de 7 a 13 y de 16:30 a 20 horas. Y los sábados de 7 a 13 y de 17 a 20:30. Sarmiento 551. Pedidos al 462-1211. En Córdoba, el dengue se previene con acciones concretas. Todo esto hicimos en la temporada 2024-2025. Recolectamos 2.000 toneladas de neumáticos fuera de uso. Realizamos, junto a distintos municipios, 20 monitoreos aédicos. Promovimos prácticas de prevención en hogares, escuelas y comunidades con la campaña Misión Dengue. Coordinamos 700 operativos de bloqueo de foco, visitando más de 73.000 viviendas. Compramos 150.000 dosis de vacunas contra el dengue. Con planificación y compromiso ciudadano, es posible enfrentar y reducir el impacto de la proliferación del mosquito. No criemos al dengue. Deja que tu perro guardián se tome vacaciones. Protege tu casa aprovechando las 12 cuotas sin interés. CMC. Cuando estás seguro, se nota. Desde el Centro de Reinserción le presentamos la transformación de estos caballos que ingresaron todos con una historia y están listos para ser adoptados, para esta segunda oportunidad que ustedes les pueden dar. Hay más de 80 caballos que esperan tu adopción. Yo adopté 2 yeguas, una preñada, la otra con cría al pie y el famoso Victorino, que es un tobianito que lo amamos. Desde un principio los caballos se mostraron súper agradecidos. Adoptar un caballo es una invitación a vibrar más alto, a estar en este diálogo de confianza, de respeto, que nos enriquece tanto a los caballos como a los seres humanos. El objetivo de esta recuperación de caballos es para que tengan una mejor vida, una vida mucho más natural. Para que vos le des esta oportunidad necesitas tener RENSPA y el pago de una libreta sanitaria, que es lo que nos certifica que te entregamos un caballo totalmente sano. En el 2026, los cordobeses aportamos nuestra cuota de confianza. Plan de reducción impositiva para el crecimiento. Un plan de beneficios concretos para la gente de campo. Si sos propietario, el inmobiliario rural tendrá una actualización equivalente a la inflación. Y si sos vos quien trabaja la tierra, 5% de descuento extra. Además, habrá alícuota cero de ingresos brutos para productos agropecuarios. Plan de reducción impositiva para el crecimiento. Nuestro aporte de confianza para crecer. Gobierno de la provincia de Córdoba. Bien, y vamos a hablar de las PASO. ¿Qué pasó con las PASO? ¿Qué pasó? A ver, con varias definiciones que ayer se tomaron en el Congreso y que trajeron repercusión. Vamos a tratar de analizar primero las PASO, fundamentalmente porque el Senado aprobó y convirtió en ley lo que es la suspensión temporal
de lo que son las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, que impulsa el gobierno en una votación que desnudó parte de la fragmentación partidaria, ¿no? Que fue una votación contundente. Bueno, hubo ahí como algunas fragmentaciones e intereses particulares que Aimé Nahuel, politóloga, nos va a ayudar a entender y a leer un poco, ¿no? Aimé, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Paola, y a todo Puntal, ¿cómo están? Bien, gracias siempre por tu predisposición. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué significa que se haya convertido en ley la suspensión temporal de las PASO? Bueno, como vos bien dijiste recién, en primer lugar significa una clara fragmentación política de los bloques, ¿no? Es decir, cuando uno ve que el oficialismo obtiene 43 votos a favor, de los cuales minoritarios son de su propio bloque, que es un bloque chico, y 20 en contra y 6 abstenciones, estamos viendo que un sector importante de la UCR votó junto con el gobierno y se fragmenta el peronismo en esta elección en donde vota vinculado a la Libertad Avanza y al PRO. Y me parece también que, bueno, eso en términos partidarios, ¿no? Pero cuando uno piensa en términos estrictamente institucionales, bueno, significa también un corrimiento del calendario electoral. Entonces, en términos políticos, también significa un corrimiento de las negociaciones partidarias para la confección de las listas, ¿no? Entonces, tiene varios efectos. En términos de efectos políticos inmediatos, es un respiro para el gobierno nacional porque significa que en un momento muy delicado en cuanto a la opinión pública y la Libertad Avanza, como está posicionada en el escenario nacional, y en un momento en el que además estaba negociando con propuesta republicana, estiran, podríamos decir, el calendario electoral por este año para otorgarle unos meses más a las élites partidarias, digo yo, para los acuerdos en la confección de listas. Eso como efectos en el corto plazo, ¿no? Efectos en el largo plazo por allí, y lo recordaba un profesor de la Universidad Río Cuarto, un profesor de Derecho, que a mí me parece importante también decirlo, es que antes de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que es un instrumento institucional que se implementa en otros países del mundo, sin ir más lejos, Estados Unidos tiene primarias abiertas. Antes de eso en Argentina sucedía que en muchas provincias donde no había tanto control ciudadano sobre los procesos electorales y particularmente sobre las internas partidarias, las élites partidarias o las oligarquías o los sectores muchas veces privilegiados o de poder dentro de los partidos confeccionaban los padrones e incluso llegaban a sacar a sus propios adversarios en las internas partidarias. Sin ir más lejos, este profesor de Derecho recordaba que en una elección a intendente en Río Cuarto, el mismo candidato no estaba en el padrón. Este tipo de mañas, podríamos decir, de la política, con las PASOs quedó eliminado porque la justicia era la que confeccionaba los padrones electorales y por lo tanto de alguna manera limitaba este tipo de accionares que estaban en esas zonas de los grises, ¿no? Dentro de la política. Entonces la democratización partidaria, a mi criterio, había significado un avance muy importante en materia de ampliación de derechos políticos. Digo, más allá de esto que fue un discurso que se impuso mucho y que fue incluso el cierre de esta votación, de que significaba, no había cumplido con su rol democratizante, sino que había sido un gasto de dinero. En realidad, si se lo mira desde una mirada muy porteñocéntrica tal vez, probablemente se pueda sostener ese discurso, pero cuando uno observa con mayor profundidad lo que pasaba, por ejemplo, en comicios electorales en algunas provincias, o cómo se terminaban deliberando las listas, sobre todo en provincias del norte, donde había mucho peso de apellidos vinculados a determinados partidos políticos, las PASO habían cumplido un rol democratizante muy, muy claro, y eso también explica en gran medida cómo se llevó adelante la votación, ¿no? Pero una cosa ahí que para acotar, ¿sabes quién votó a favor? Que es muy cordobesa, es Alejandra Vigo. Alejandra Vigo argumentó en consonancia con lo que estás diciendo, además con el déficit fiscal y lo que implica el ahorro de 150.000 millones de pesos y demás, la falta de interés de la sociedad y la falta de uso por parte de los propios partidos políticos. No sé. Sí, lo cual incluso si vos me permitís a mí pensar, y era justo lo que iba a decir, que en gran medida aquellos sectores que se han sostenido en las provincias, por ejemplo en las gobernaciones, a lo largo de todo un periodo, por supuesto que no quieren una primaria abierta y obligatoria. En aquellas provincias donde se ha implementado, en muchos casos hubieron cambios de gobierno, pero en aquellas provincias donde las élites partidarias tienen abroquelado la definición de listas, lo que termina sucediendo, si vos me preguntás a mí, en muchos casos, es que hay una especie de retroceso en la democratización. ¿En qué sentido?
habilita ciertos acuerdos, entre comillas, espurios de las élites partidarias y que la ciudadanía tiene menor participación. Después otra cosa que yo por allí discutiría es el tema de si hay un estudio serio sobre la participación de la ciudadanía en las PASO. Eso es un debate, digamos, que me parece que no se han presentado argumentos de estudios verdaderamente empíricos. Pero en términos estrictamente políticos, lo que hace la eliminación de las PASO es habilitarle mayores facilidades a los oficialismos provinciales, y de allí el argumento de Alejandra Vigo, para terminar confeccionando acuerdos con sus aliados partidarios a una costa de lo que quieran o no sus afiliados partidarios. Me parece que ese es el eje de la cuestión. Y detrás de estos intereses, vos decís, la fragmentación partidaria que se ve con la votación, el que más sale ganando es el gobierno. Pero además, ¿quién más? Bueno, las élites partidarias, ¿como quién? Porque la fragmentación se vio sobre todo en el PJ, ¿no? Sí, por supuesto, de los gobernadores del norte argentinos que están vinculados al peronismo tradicional, pero por supuesto, cuando yo hablaba al principio de élites partidarias o oligarquías partidarias, es un concepto que se usa mucho en teoría política, estamos refiriéndonos a aquellos que ostentan poder económico y poder político en una provincia, ¿no? Y generalmente han sido los oficialismos históricos. Yo siempre digo que cuando uno ve el mapa político de la Argentina, ve que hay pocos cambios en los oficialismos provinciales. En gran medida tiene que ver con el poder económico que acumulan esas élites. Estamos hablando de oligarquías regionales que están vinculadas a los partidos, ¿no? Porque tienen capacidad de tributación. Los gobiernos provinciales son más fuertes, en muchos casos, por la reforma de los 90, que los gobiernos municipales. Entonces los gobiernos municipales cambian mucho más de color, pero los provinciales no. Entonces, en ese sentido, claro, sí, por eso el peronismo, yo creo que un sector del peronismo ha apoyado esta eliminación momentánea también, ¿no? Porque temporal, se ha votado por 2025 no se lleven adelante. Aimee, no puedo dejar de preguntarte por lo que ocurrió también ayer, y que es la contradicción de la Unión Cívica Radical en esto de impulsar un proyecto y después votar en contra o desempatar, porque faltaba un solo voto, para que no se conforme la comisión investigadora al presidente Javier Milei luego de las estafas denominadas como Libra. Sí, vos sabés que justo lo conversaba con una colega, el tema de la discusión de las PASO, por ejemplo, bueno, tiene sus posicionamientos, ¿no? Vos dijiste Alejandra Vigo, la Unión Cívica Radical tuvo un posicionamiento en algún momento, están, desencontrados los bloques para unificarse porque genera polémica, y en otros países es obligatorio, en otros no es obligatorio, bueno, es un tema polémico para conversar en profundidad. Pero en este caso, por ejemplo, bien vos lo decís, la contradicción partidaria, por ejemplo, de la Unión Cívica Radical, cuyo presidente de bloque, Eduardo Bischi, había presentado un proyecto para que se conforme la comisión de investigación de un acto que a nivel internacional todavía sigue generando revuelo, y que después la misma Unión Cívica Radical vote en contra. Yo digo siempre, hay veces que para qué hacemos análisis político. ¿En qué sentido me refiero? Que hay que decir las cosas por su nombre, ¿no? Acá hay una estafa electoral del posicionamiento que debiera tener un partido para con sus electores, ¿no? Porque la gente que votó la Unión Cívica Radical la votó como un partido con valores determinados, ¿no? Con valores, los que lo definen, cívicos, morales, ¿no? Que fue la historia de génesis de ese partido. Y que sea un partido que, que los mismos dirigentes presenten un proyecto y después voten en contra de ese mismo proyecto, no cabe análisis político, sinceramente, ¿no? Me parece que tiene que ver con otras cuestiones que no se relacionan a la política, sino que se relacionan a los intereses personales de los dirigentes. Y bueno, y ahí vemos que, por ejemplo, otros dirigentes también del peronismo, pero mayoritariamente la Unión Cívica Radical, Cornejo de Mendoza, Valdés de Corrientes, Cedero del Chaco, Puyaro, mandaron a votar a sus diputados en contra de la investigación de este escándalo, que vuelvo a insistir, es un escándalo internacional, lo dije en una radio hace poco, porque está teniendo una escalada impresionante. Por algo el presidente Javier Milei tuvo que viajar a los Estados Unidos a llegar a ciertos acuerdos con algunos sectores, porque la verdad que ha sido realmente escandaloso. Las demandas son multimillonarias en Estados Unidos, hay más de 115 denuncias aquí en la Argentina, pero parece eso no traducirse en el Congreso, en el Senado, ¿no? Porque, a ver, hay una bajada de línea directamente de los gobernadores que seguramente cuidarán sus arcas porque dependen de algunas cuestiones que tienen que ver con el dinero que desembolse Nación y acuerdos políticos, y entonces mandaron a votar en contra a aquellos que impulsaron la comisión investigadora. Entonces,
es como que no se sostiene en el tiempo, ¿no? Hay explicación, vos decías no resiste análisis, y entonces, ¿cuál es la otra herramienta? Porque hoy lo escuchaba Martín Lustó, por ejemplo, enojadísimo, el jefe de la Unión Cívica, yo así no puedo, decía, puertas para adentro con su propio partido, ¿no? Es escandaloso. Y entonces, ¿qué queda para hacer como herramienta? Juicio político, y se han iniciado juicio político, han pedido juicio político por cuestiones mucho menores que esta, y quedaba la comisión investigadora como otra de las alternativas un poco más viable, y se vota en contra. ¿Qué queda, digo, con la cuestión de credibilidad e imagen en la Argentina? Bueno, claramente que hay acá una problemática que es estructural, ¿no? Que es el descreimiento ya de la ciudadanía, de la clase política. Yo creo que esa es la consecuencia más grave. Pero en términos institucionales, a mí me gustó algo que dijo la abogada Graciela Peñafort. Ella dijo que pedir juicio político es algo un poco irreal en términos fácticos de cantidad de votos, ¿no? Y además, bueno, a él también, yo creo que el presidente todavía está siendo investigado, por lo tanto, corre el principio de inocencia porque estamos en un Estado de Derecho. Por lo tanto, hasta que no finalice la investigación, no podemos hablar de que está condenado, ¿no? Sin embargo, claro, al ser una figura presidencial que ostenta poder, las investigaciones se tornan dificultosas porque sostiene o tiene, digamos, ciertas prerrogativas que no tiene un ciudadano común, ¿no? Pero ella sostiene que en realidad lo que sí tendría que hacer nuestras cámaras legislativas es tratar de eliminar las facultades extraordinarias. ¿Por qué? Dice ella, en términos políticos. Primero, no se necesitan las mayorías agravadas que se necesitan para un juicio político, con lo cual es algo más viable institucionalmente hablando. Y segundo, también, porque si vos tenés un presidente que ha demostrado no tener la mesura suficiente y también tener, por ejemplo, la formación equilibrada o tal vez la toma de decisión equilibrada que requiere estar en ese cargo, otorgarle facultades extraordinarias a alguien que sostuvo que no estaba interiorizado en un proyecto que estafó a millones de personas, claro, incluso extranjeros, es por lo menos cuestionable. Entonces ella sostenía que si quisiéramos cuidar la democracia y la república, esas facultades extraordinarias que además significaban una atrofia presidencial porque le otorga muchos más poderes a la figura presidencial en un esquema republicano, ¿no? Hablando en un esquema republicano, sí, estaría interesante que nuestras cámaras legislativas deroguen ese artículo, vuelvan a rever esa parte del proyecto de la ley base en donde él otorgaban facultades extraordinarias, porque no ha mostrado el presidente la mesura suficiente como para tenerlas, ¿no? Eso es un poco lo que sostenía ella, y yo creo que también, y además porque no se necesitan las mayorías agravadas que requieren otro tipo de acciones en este contexto, ¿no? Y no dejaría también, a mi criterio, acéfalo, y tampoco generaría un vacío de poder, que me parece que es una situación en la que nadie quiere llegar, nadie en la Argentina, ¿no? Ya lo hemos vivido. Aimé, muchas gracias como siempre, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes. Que tengas buen día. Aimé Aminahuel, politóloga. Vamos a la pausa en Punta la M y ya continuamos con más.